¿Qué tal, estimadas alumnas y estimados alumnos de la Universidad del Desarrollo? Les saludo afectuosamente para comentarles que vamos a revisar entonces la miología de pie. Lo primero que tenemos que saber es que en la cara dorsal del pie, en orden de medial a lateral, aparecen los siguientes tendones de distribución. En primer lugar, el músculo tibial anterior, músculo que se origina en la cara lateral del cóndilo lateral de la tibia y se inserta en la base de la primera cuña y primer metatarsiano cara dorsal. A continuación, viene el tendón del músculo extensor largo del hallux, que se origina entonces en la mitad proximal de la cara lateral de la diáfisis fibular y se inserta finalmente en la cara dorsal de la base de la falange distal del primer dedo. ¿Ya? O hallux, también se llama así, y obviamente es el músculo extensor que se encarga de la extensión del hallux, del dedo gordo. Luego viene el músculo extensor largo de los dedos, que se origina entonces en la cara lateral del cóndilo lateral también de la tibia, y la membrana interósea y se inserta en la base de la falange distal de los dedos 2 al 5 cara dorsal. Es un músculo extensor de los dedos. A continuación viene el tercer fibular que se origina entonces en la mitad distal de la cara lateral de la diáfisis fibular y se inserta en la cara lateral del quinto metatarsiano cara dorsal lado lateral. Ya es un músculo principalmente que contribuye en la dorsiflexión y por ahí un poquito a la eversión. Eversión significa orientar la planta del pie lateralmente. Son todos músculos inervados por el nervio fibular profundo. Ok, la misma imagen para que podamos entonces revisar aquí los músculos que se orientan de medial a lateral. En primer lugar, si nos vamos allá al fondo de medial a lateral, tenemos entonces el músculo tibial anterior, luego viene el músculo extensor largo del hallux, el extensor largo de los dedos, el tercer fibular, y si vamos un poquito más hacia el lateral, algo que no tengo rotulado aquí, aparece el tendón del músculo fibular corto y fibular largo. Lo mismo en la otra imagen del disector. La misma imagen para que ustedes puedan revisar de medial a lateral, entonces el tibial anterior, el extensor largo del hallux, el extensor largo de los dedos, el tercer fibular, y luego viene el músculo fibular corto y el fibular largo. Esta imagen es una imagen de la cara medial del pie. En esta imagen de la cara medial del pie destacan los siguientes tendones musculares. Está de partida el tibial posterior que se origina en la mitad proximal de la cara posterior de la diáfisis tibial y la membrana interósea y se inserta en la cara plantar del escafoides, del cuboides, parte de las cuñas, ¿cierto? Por la cara plantar. Y también en la base del primer metatarsiano, cara plantar. A continuación viene el músculo flexor largo de los dedos, que se origina también en la cara posterior de la diáfisis tibial y en la membrana interósea y se inserta en la base de la falange distal de los dedos 2 al 5, cara plantar. A continuación entonces viene el flexor largo del hallux, que se origina entonces en la mitad proximal de la cara medial de la diáfisis fibular y se inserta en la base de la falange distal del primer dedo o hallux, cara plantar. Entre ambos tendones, me refiero entre los tendones del flexor largo de los dedos y el tendón del flexor largo del hallux, pasa la arteria tibial posterior y el nervio tibial. Y todos estos tendones, más la arteria y el nervio, se encuentran entonces pasando a través de un túnel por la cara medial del pie que se llama túnel del tarso. Y está cerrado por el retináculo flexor. Retináculo porque se trata de una vaina tendinosa, fibrosa, que se encarga de retener, de contener el paso de la distribución de los tendones que vienen desde la cara posterior, plano profundo de la pierna, hasta la cara plantar del pie. ¿Ya? Ojo con ello porque puede, debido a un esguince medial del pie, del tobillo, se puede terminar generando entonces una compresión de la arteria tibial posterior y del nervio tibial, generando un síndrome del túnel tarsiano que va a contribuir entonces a la debilidad de la musculatura intrínseca de la planta del pie. En cuanto a la cara plantar, se descompone la cara plantar en 4 planos de distribución muscular. Pero este plano que está aquí es un plano subcutáneo. Podríamos decir que es el plano 0, es el cara plantar plano subcutáneo. Y aquí vamos a apreciar la distribución de lo que se conoce como la aponeurosis plantar. Esta aponeurosis plantar no es otra cosa que una lámina de tejido conectivo denso regular, ancho, plano, que se dispone entonces desde la cara plantar del calcáneo y se inserta en la base de la falange proximal y falange media de los dedos 1 al 5. ¿Vale? Ojo con ello porque muchas veces cuando se producen cuadros de esguinces en los cuales
se genera una alteración de los ejes de distribución de las cargas durante la marcha en el tiempo, pueden generarse alteraciones en las cuales esta aponeurosis plantar se termina acortando e inflamando. Diagnóstico entonces que los traumatólogos determinan como una fascitis plantar, pero que en estricto rigor es la inflamación de la aponeurosis plantar. Si sacamos la aponeurosis, nos quedamos entonces con la cara plantar primer plano. Y ahí aparece, de partida, tres músculos. En primer lugar, en la región central, aparece el músculo flexor corto de los dedos. Luego viene el abductor del hallux y finalmente el abductor del dedo mínimo. Muy fácil porque al centro tenemos el flexor corto, del lado medial un abductor, del lado lateral otro abductor. Entonces, del lado medial el abductor del hallux, del lado lateral el abductor del dedo mínimo. ¿Ya? El flexor corto, tal cual su nombre lo indica, es un flexor de los dedos, que tiene su origen en la cara plantar del calcáneo y se inserta finalmente en la base de la falange media de los dedos 2 al 5 por su cara plantar. Flecta entonces la interfalángica proximal a través de la falange media. ¿Ya? Está inervado por el nervio plantar medial. Inervado por el nervio plantar medial. El abductor del hallux es un músculo que se origina a nivel del proceso medial de la tuberosidad del calcáneo. Tiene su origen entonces en el proceso medial de la tuberosidad del calcáneo y se inserta entonces en la base de la falange proximal del primer dedo o del hallux, cara plantar lado medial. Se inserta en la base de la falange proximal del primer dedo o hallux, cara plantar lado medial, inervado por el nervio plantar medial, que es el nervio que están viendo por medial. No lo puedo apuntar porque desafortunadamente no estoy aquí con un PDF, sino que estoy con una presentación. Pero créanme, ese nerviecito que va acompañado por medial de la arteria, ese es el nervio plantar medial. Del otro lado está el abductor del dedo mínimo. El abductor del dedo mínimo tiene dos orígenes. Se origina tanto en el proceso medial y en el proceso lateral de la tuberosidad del calcáneo. Repito, proceso medial y proceso lateral de la tuberosidad del calcáneo. Y se termina insertando en la cara plantar de la base de la falange proximal del quinto dedo, cara plantar, repito, lado lateral. Todo de nuevo. Este músculo, me refiero al aductor del dedo mínimo, se origina en el proceso medial y proceso lateral de la tuberosidad del calcáneo y se termina insertando en la base de la falange proximal del quinto dedo, cara plantar, lado lateral. Inervado por el nervio plantar lateral. Primer plano, fuera. Segundo plano. El segundo plano está formado por este músculo que se ve aquí, que se llama músculo cuadrado plantar. Y no me pregunten por qué, porque es cuestión de verlo, ¿verdad? Este músculo se origina tanto en los procesos medial y lateral de la tuberosidad del calcáneo también, proceso medial y lateral de la tuberosidad del calcáneo, y se inserta en el margen lateral y posterior del tendón del flexor profundo de los dedos. Repito, se inserta en el margen lateral y posterior del tendón del flexor profundo de los dedos. ¿Ok? Vale, cuando el cuadrado plantar se encuentra débil, se produce entonces la caída del arco longitudinal medial del pie y como consecuencia un pie plano. Por eso que uno de los objetivos principales que tiene un kinesiólogo o kinesióloga dentro de la actividad del pie es de alguna manera el fortalecimiento del cuadrado plantar, porque el fortalecimiento del cuadrado plantar va de alguna manera a condicionar la adecuada formación del arco longitudinal medial del pie, de manera que este pie se vuelva más eficiente, especialmente en la fase de impulso, en la marcha, al momento de dar el paso. Está inervado, a todo esto no lo he dicho, pero está inervado por el nervio plantar lateral. Nervio plantar lateral, que es justamente el que va pasando junto con la arteria plantar lateral sobre él. Luego vienen los lumbricales en el segundo plano. Lumbricales que tienen su origen, entonces, siempre en el lado lateral, se origina en el lado lateral del tendón del flexor profundo del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo y se insertan por dorsal, porque ellos van desde la cara plantar que estamos viendo hacia dorsal y se inserta en la expansión extensora perteneciente al extensor largo de los dedos. Entonces, se origina en el lado medial, repito, de los tendones del flexor profundo de los dedos y se va luego por cada falange del segundo al quinto, se va hacia la cara dorsal para terminar insertándose junto con la expansión extensora de los tendones del extensor largo de los dedos. Ahora, se cuentan siempre de medial a lateral, de medial a lateral.
De manera entonces que el primero y el segundo son inervados por el nervio plantar medial, mientras que el tercero y el cuarto son inervados por el nervio plantar lateral. Eso es en el segundo plano. En el tercer plano, en la cara plantar, aparece este caballero que es el aductor del hallux. Luego vemos el flexor corto del hallux y finalmente el flexor corto del quinto dedo, o del dedo mínimo, también se puede decir así. Entonces tenemos, muy parecido al primer plano, tenemos en el centro un aductor del hallux y lateralmente tengo flexor corto del hallux, flexor corto del dedo mínimo. ¿Vale? El aductor del hallux es un enorme músculo que se origina, bueno, tiene dos porciones, como ya habíamos visto. Donde está la flecha del aductor del hallux es en la porción oblicua y la que está ahí arriba, formando una especie de 7, corresponde a la porción transversa. Entonces la porción oblicua tiene su origen tanto en la cara plantar del cuboides y de la cuña lateral, cuboides y cuña lateral, y termina insertándose entonces junto con el resto de la porción transversa, que también se origina en la cara plantar de los ligamentos plantares de las articulaciones metatarsofalángicas, repito, porción transversa, origen en la cara plantar de los ligamentos plantares de las articulaciones metatarsofalángicas, para que tanto la porción oblicua como la transversa se inserte en la base de la falange proximal del primer dedo o hallux, cara plantar, lado lateral. ¿Ok? Y también en ese huesito que ustedes ven ahí, justamente donde se inserta, que corresponde al hueso, a uno de los dos huesos sesamoideos del hallux. Perfecto. Está inervado por el nervio plantar lateral. Ahora, el flexor corto del hallux es un músculo que se origina a nivel entonces de la base de la cara plantar del primer metatarsiano. Base cara plantar del primer metatarsiano. Y se inserta finalmente en la cara plantar de los huesos sesamoideos de la falange proximal del primer dedo o hallux, por su cara plantar. Es un músculo inervado por el nervio plantar medial. Y el flexor corto del dedo mínimo es un músculo que se origina entonces en la base, ¿cierto?, de la cara plantar del quinto metatarsiano. Base, cara plantar del quinto metatarsiano y se inserta en la base y cara plantar de la falange proximal del quinto dedo. Base, cara plantar de la falange proximal del quinto dedo. Inervado por el nervio plantar lateral. Irrigado por la arteria plantar lateral, porque la arteria y el nervio van haciendo, mientras una irriga, el nervio inerva. Y ahí tienen la misma distribución. El mismo nombre, tanto la arteria como el nervio. A todo esto no lo he dicho, pero las arterias plantares vienen de la arteria tibial posterior, mientras que los nervios plantares, lateral y medial, vienen del nervio tibial, sin apellido. ¿Estamos? Perfecto. Ahora, la cara plantar del cuarto plano, esta imagen que está aquí, créanme, la del lado derecho es se llama disector, ¿cierto? Es un libro que se llama disector, pero la del lado izquierdo es el clásico Nether que ustedes conocen, pero que no aparece esta imagen. Esta imagen la creé yo con un Photoshop. Entonces lo que hice fue montar algunas imágenes del Nether para dar origen a este cuarto plano, para que puedan ver de mejor forma a estos músculos que se llaman músculos interóseos plantares. Estos músculos interóseos plantares los vamos a ver a continuación, ¿vale? Los vamos a ver luego, a continuación. De esta manera, si revisamos entonces la configuración y distribución en cuanto al origen e inserción de los músculos interóseos plantares e interóseos dorsales, vamos a ir con lo siguiente. Los del lado derecho son los interóseos dorsales, los del lado izquierdo son los interóseos plantares. Vamos primero con los interóseos plantares, del lado izquierdo. Interóseos plantares, lado medial, entonces de la cara plantar del tercer, cuarto y quinto metatarsiano, y se insertan en la base de la cara plantar de la falange proximal del tercer, cuarto y quinto dedo por el lado medial siempre. Mientras que los interóseos dorsales se originan todos desde el primer hasta el quinto dedo en los espacios interóseos. Entre el primer y el quinto dedo, por los espacios interóseos. Y el único que termina insertándose a nivel del lado medial de la base de la falange proximal del segundo dedo, cara dorsal, es el primero de los interóseos dorsales. Porque de ahí en adelante todos se terminan insertando, como ya han de ver, a nivel del lado lateral de la base de la falange proximal, tanto del segundo, tercero y cuarto dedo. ¿Ok? Perfecto. Y mientras los interóseos plantares son músculos aductores, los interóseos dorsales son abductores.
Estamos. Ambos, tanto los interocios plantares como los interocios dorsales, son inervados por el nervio plantar lateral. ¿Estamos bien? Perfecto. Por mi parte ha sido un gusto, les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos.